estás nuevamente aquí con nosotros. Somos Alberto y Carolina y tenemos un gran programa aquí en Familias Fuertes. Y familias extraordinarias. De esto se trata, de ser familias que impacten la sociedad, que impacten su generación. Y hemos estado hablando acerca de la paternidad. La Biblia dice que los hijos son herencia de Dios, que los frutos del vientre de nuestros hijos, cuando el matrimonio tiene estos hijos, es una bendición. Y entonces ser padres es un privilegio, pero también es una responsabilidad enorme. Tenemos un reto por delante muy grande porque lo queremos hacer con excelencia. Ya se nos ha dado este privilegio, este regalo de ser padres y madres, pero ahora lo tenemos que hacer bien. Queremos entregar buenas cuentas de lo que se nos ha prestado por un momento. Y para eso necesitamos toda la ayuda necesaria, los recursos a nuestra disposición para cumplir esta gran tarea. Es un privilegio, pero es un buen reto. Entre los hijos van creciendo, llegan y estas etapas. Y hemos estado hablando de cómo los hijos son como flechas en manos del valiente, como la paternidad, los padres somos ese arco y los hijos son esas flechas. Quizá tienes una flecha, quizá tienes 4 flechas. Nuestros padres, en mi caso, tuvieron 6 flechas, en el caso de Carol, 8 flechas. 8 flechas. Y que lanzaron, y así son nuestros hijos y debemos de lanzarlos. Pero necesitamos entender bien qué conforman estas flechas, qué conforman a nuestros hijos. Este programa tiene buenos tips para ti y estoy segura que te van a bendecir mucho, así es que comenzamos con este tema de hoy. Entonces hemos leído el Salmo 127 que dice que los hijos son estas flechas en manos de los valientes, del valiente que son los papás. Y tú y yo somos como padres como un arco. El arco es un instrumento complementario de las flechas o las flechas complementario del arco. Sin flechas el arco no tiene sentido y sin arco las flechas no tienen sentido. Hay algo muy importante en nuestra labor como padres. Y tú y yo tenemos que propulsar, empujar, dirigir hacia nuestros hijos, hacia su propósito. Y hemos estado hablando que las flechas tienen 2 partes. ¿Quieres comentarnos un poco las partes? Las flechas están hechas de una caña y de un estabilizador. En este caso es como un plastiquito, pero a veces que son plumas, ¿no? Y necesitan estas 2, aparte tienen una punta, pero necesitan las flechas tener estas 2 cosas. Y así nuestros hijos están formados, creados de una manera muy especial, cada uno según el propósito al que van a estar dirigidos. Si la flecha tiene un problema en la caña, no va a viajar bien. Si le falta el estabilizador, tampoco no se va a balancear y no va a poder llegar al blanco. O si la punta no está diseñada de acuerdo a lo que se requiere, si es cacería o si es tiro al blanco, no va a cumplir su propósito. De igual manera, nuestros hijos podemos ver varios aspectos que tenemos que conocerlos y atenderlos y hacerlos crecer. Y esos 2 aspectos son los dones y el carácter, los talentos y el carácter. Sí. Y el día de hoy, Caro, vamos a dedicarnos más a hablar acerca de los dones. Vamos a dejar la parte del carácter para el siguiente programa, pero estas 2 son partes importantísimas. Si fallan algunas de ellas, no van a tener su propósito, no van a dar en el blanco. ¿Y qué son los dones? Esto de los dones o los talentos es una hechura. Ellos ya vienen con esto, ya vienen equipados así. Los talentos no se pueden fabricar o generar. Ya están dotados con ellos. La cuestión es que a veces están medio escondidos o hay que encontrarlos. Pero, por ejemplo, son los dones de hechura, de cómo ellos ya son, tal vez también rasgos de su personalidad, de su temperamento, ya vienen con eso. Ahí tenemos hijos que pueden ser coléricos o unos que son más tranquilos, más melancólicos. El sanguíneo que le encanta estar hablando y hablando, pero el otro flemático que, bueno, se le pasa la vida encima. El ya que va a su así. ritmo, tranquilito. Sí. Hay quien es más con las manos, le gusta crear. Hay más que es el que es más intelectual, el más visual, el más auditivo. En fin, nuestros hijos son diferentes cada uno de ellos y tienen estos dones que los padres necesitamos descubrirlos y hacerlos florecer. Ahora, hay una cosa muy importante que es la individualidad de nuestros hijos. Hay un proverbio que dice que como padres debemos de instruir al niño en su camino y cuando fuere grande no se va a apartar de ese camino. Pero interesante porque no habla de un camino en plural o un solo camino para cada hijo. Cada hijo tiene un solo camino.
según los dones de hechura que el hijo tiene y necesitamos descubrirlo. Y esto es interesante recordarlo, especialmente cuando tenemos más de uno hijos. Cada uno va a tener rasgos de personalidad completamente diferentes o algunos van en la familia, pero cada uno tiene un propósito especial, un diseño precioso y especial. Entonces, necesitamos reconocer los que son únicos y para eso necesitamos comenzar con tener visión. Los padres son los que vamos a enviar a nuestros hijos hacia su propósito, pero primero necesitamos descubrir cuál es ese propósito en ellos. Porque muchas veces cometemos el error que los queremos mandar al propósito del papá, sí, y quizás a un propósito frustrado. Yo quería ser futbolista y yo no logré ser futbolista. Pues ahora mi hijo va a llevar la camiseta del equipo que yo le voy. Aunque ni tenga el don, ni la admisión, ni nada. Y resulta que tiene menos don que tú y entonces hay doble frustración, la tuya anterior y la actual en tu hijo. Nosotros pensamos que los hijos son como una pepita de oro. Aquí tengo unas preciosas pepitas de oro, grandes, valiosas, hermosas. Cada uno de nuestros hijos es una pepita de oro prestada en nuestras manos. ¿Qué vas a hacer con tu pepita de oro o tus varias pepitas de oro? ¿Las vas a esconder? ¿Las vas a ocultar? ¿Las vas a enterrar? ¿O más bien las vas a hacer florecer? ¿Las vas a multiplicar? ¿Vas a ayudar para que sirvan a su propósito? Y entonces se nos ha puesto en nuestras manos esta riqueza que es en la vida de nuestros hijos. Está en nuestras manos esta riqueza que tenemos que invertir bien, tenemos que desarrollar, tenemos que pulir, tenemos que llevarlas a la perfección, estos dones, y entonces nuestros hijos van a poder florecer, crecer y ser exitosos. Pero es nuestra responsabilidad, es este tesoro que tenemos en nuestras manos. Lo interesante es que esta inversión que vamos a hacer en nuestros hijos es para su beneficio, y lo mismo ocurrió con nuestros padres para nuestras vidas. Y para el beneficio de su generación y aún más allá de su generación, de la sociedad y de más allá. Es una pepita de oro para compartir. Ahora, algo que tienes que tener es paz con los dones y talentos que tus hijos tienen. Dios los puso en ellos, hay que descubrirlos. Y en ocasiones pueden tener algo que sea muy diferente a tu don o a tu llamado. Y necesitamos estar en paz con esto. El ejemplo del profesionista que es doctor y quiere que su hijo sea doctor, a como dé lugar. Y quizá no va por ahí, quizá es un abogado, quizá es un futbolista, es un artista, etc. Entonces, ten paz con ese don que ten tu hijo, inviértelo y hazlo florecer. Aun cuando sea un don, un talento con el que te cuesta trabajo relacionarte. Así es que vamos a seguir con este tema y vamos a un corte, regresamos. El papel que tenemos los padres es fabuloso. Tenemos nuestros hijos, que son estos diamantes, este lingote de oro, estas pepitas de oro que tenemos en nuestras manos para hacerlos crecer, para invertir y sacar todo su talento. Pero estamos en un proceso de investigación. Estamos descubriendo qué talento, qué don tienen nuestros hijos. ¿Qué dones? Que diferentes dones, cada uno de ellos, más allá de los que nosotros conocemos y manejamos en nuestra propia vida, porque en ocasiones nuestros hijos van a tener talentos que ni nos pasan por aquí. Quizá nunca ha estado en la familia, nunca del árbol genealógico no se reconoce ese don o ese talento y de repente, ¡pum!, sale nuestro hijo con ese don. Entonces necesitamos descubrirlos. ¿Y dónde descubrirlos, Caro? Pues en el día a día, estando con ellos en la convivencia natural, a veces cosas en la escuela, por ejemplo, nos pueden dar señales, no necesariamente el que tiene la mejor calificación en tal carrera, en tal materia es bueno para eso. A veces es porque le costó o porque hay veces que tienen un don para algo y entonces se relajan y son flojos en esa área, pero tienen un talento. Entonces, en el día a día hay que estar bien pendientes para descubrir para qué son buenos y como que resaltarlos. ¿En qué te sorprenden? Como padre, de repente que ves a tu hijo hacer algo y de repente, ¡wow! El otro día estaba jugando con nuestro hijo menor ajedrez y he jugado con cada uno de los hijos, tenemos 4, y el hijo menor de repente estaba jugando ajedrez y es pequeño y me sorprendió. Entonces digo, ahí hay algo que yo tengo que rascar. ¿Qué los hace vibrar a ellos? Que les encanta, ¿no? Que dicen, yo quiero hacer esto, porque normalmente para lo que tienes un talento te gusta y es bueno. O tus compañeros, tus amigos hablan de eso, de que tú eres para eso, o te buscan por esa razón. También la prueba y el error. Obviamente queremos descubrir y los lanzamos, decir, métete a este equipo o haz esta arte
diferente o juega esto y vamos en la prueba y error vamos viendo qué los hace vibrar, para qué son exponiéndolos, buenos, ¿no? exponiéndolos a estas diferentes pruebas. Sí, pero a veces nuestros hijos tienen talentos escondidos y podemos ver como esta piedra y dices, yo la verdad no encuentro, no veo gran cosa. Si tú estás en ese caso y ves que no sobresale en alguna área y estás batallando con eso, yo te pido que te concentres y que pidas ayuda a Dios para que te ayude a ver para qué son buenos. Acompáñanos a ver en este video 2 personas que tomaron diferente rol en encontrar el talento de un joven. Niño, te estoy hablando desde hace rato que vengas a echarme la mano. Solamente tienes pegado esos dedos en esa pantalla. Eres un bueno para nada. Hijo, ¿qué haces? Ah, jugando. Sabes, eres muy bueno con esos juegos. Me asombra, cada vez que estás concentrado, nada hay que te quite esa concentración. ¿Puedes venir a ayudarme a hacer unas cuentas del mercado? Es que no me salen, seguro a ti sí. Me encanta el papel de esta mamá. Ella descubriendo lo que su hijo, mira, a lo mejor no le encantaba que estuviera jugando a los videojuegos y preferiría que estuviera estudiando, pero ella encontró ahí un don que se le había pasado desapercibido a la abuela. Es como esta piedra y de repente la estás observando bien, con cariño, sabiendo que Dios le dio algo y por ahí ves algo, ves un poquito de oro y entonces nos toca a nosotros como padres, pues destaparlo, enseñárselo a ellos, mostrarlo a los demás y pues invertirle. Mira, dice Albert Einstein, este famosísimo físico matemático, decía, yo no tengo ningún talento especial más que una curiosidad apasionada. Imagínate lo que se puede hacer con un poco de curiosidad bien encaminada. Estás detectando y en ocasiones puedes ver eso, el ejemplo de la curiosidad, ¿no? Y a lo mejor dices, pues es muy curioso, pero en ocasiones hemos declarado como padres, nuestros hijos son unos buenos para nada. ¿Y sabes qué? Es una mentira. Tus hijos tienen un talento de parte de Dios, solamente hay que descubrirlos, hay que pedir esa sabiduría de parte de Dios. Y cuando tú empieces a ver ese destello de oro, en esa cualidad, en esa habilidad para el videojuego, o en esa curiosidad, o en esa sensibilidad, entonces comienza poco a poco a destaparlos. Primero tienes que ser su principal porrista, su porrista número 1. Sí. Alaba ese don, ese talento que él tiene, no lo minimices, no lo compares con el del hermano, el del primo, el de la familia, es valioso. Puedes hablar quizá de otras personas famosas que tienen este talento. Por ejemplo, si tu hijo es curioso, pues ya sabes, un personaje famoso con lo que lo puedes comparar, o algún familiar. Sí. Estoy pensando en otro niño muy curioso y a los 8 años a este niñito lo regresaron de la escuela porque le dijeron que no tenía aptitudes para la escuela. Entonces a Tomás Alva Edison, este niño, su mamá se dedicó a enseñarle, le dio libros, le hizo un laboratorio porque le gustaba investigar y cada vez que su hijo explotaba el laboratorio, la mamá aplaudía con él y jugaba con él y lo animaba. Y este hombre después llegó a inventar más de 1 millón de cosas, además del foco y de otras cosas. Pero hubo detrás una madre impulsándolo. Necesitamos descubrir ese talento, necesitamos festejarlo en familia, o sea, que los hermanos estén orgullosos del talento del otro hermano y los padres y la familia, y le hablamos al abuelito, hoy mi hijo me ganó en el ajedrez, y entonces estamos festejando esos dones, esas habilidades. Ahora, hay que enseñarle a nuestros hijos a no enterrar, a no ocultar esos dones y talentos. El mundo está lleno de gente que no ha tenido éxito porque no ha sabido desenterrarlos, más bien los ha enterrado porque quizá los considera un poco valiosos. Sí, o porque a veces demostrar un talento requiere fortaleza y hay vergüenza natural
O también los podemos enterrar por nuestra falta de constancia. Tal vez tienes un don y eres bueno para algo, pero necesitas perseverancia para que este don florezca. Y necesitamos enseñarle a nuestros hijos que este don que ellos tienen es valioso, es como este oro, y debe de ser puesto al servicio de los demás, a beneficio de la familia, de sus hermanos, de la iglesia, de la escuela, de la sociedad. Y tenemos que irles sembrando esa visión para que ellos tengan un propósito por el cual ir perfeccionando, enseñándoles la perseverancia, para que ellos puedan impulsar cada vez más y más ese don y ese talento. Y esta es una manera para saber si tienen un talento o un don. Es algo que puede servir a la sociedad, es algo que se puede poner al servicio para mejorar tu generación, y seguramente que entonces es un don. Oye, Caro, ¿y qué hacemos con las debilidades? En ocasiones estamos procurando las debilidades, invirtiéndole las debilidades. Y en ocasiones hay falta de talento, hay algunas debilidades y estamos invirtiendo todos nuestros recursos y nuestro tiempo. Y yo creo que eso está equivocado. Las debilidades hay que sobrevivirlas, pero la inversión debe de estar en esos dones, porque para que puedan llegar a ser mejores que la media, mejores que el estándar. Y esas debilidades, esas faltas, eso es no ser bueno para las matemáticas, pues vamos sobreviviéndolo, ¿no? O sea, llevarlo hasta el punto que lo sobrevivan, pero dedica más tiempo, recursos y tu alabanza a esos dones. A aquello para lo que es bueno, y entonces va a ser mejor. Sí, a veces dedicamos más las clases, el dinero, la inversión para lo que eres mediocre, cuando tienes ciertas cosas que eres buenísimo. Vamos a un corte y vamos a regresar hablando de este tema. Tiempo en mi adolescencia que, estando rodeada de hermanas y hermanos talentosos, somos 8 en mi familia, y yo era la del medio, bueno, soy la del medio, de repente me sentí como que no había nada brillante en mí, como que yo no era la que tenía los dones, no era la más dotada, no era la más talentosa, pero mi mamá y mis abuelos me enseñaron, fueron como que estos descubridores de tesoros para mí. Y mira, muy ahí adentro de mi corazón, y me fueron enseñando cómo sí había algo que brillaba, sí había cosas que yo podría usar para bendecir a otros. Y cuánto agradezco eso, porque a lo mejor mi pepita de oro es más pequeña que las de mis hermanos, pero la quiero usar, estoy atenta de esta y lo quiero multiplicar y quiero bendecirla, porque me hicieron dar cuenta mis padres y mis abuelos de lo que había en mí puesto por Dios. En este proceso de ir descubriendo estos dones y talentos de nuestros hijos, acuérdate, no se crean, solamente los descubrimos y los vamos desarrollando en la autoestima de nuestros hijos, en reconocerlos, en enseñarles a no enterrarlos. Busca, por ejemplo, mini victorias. En ese don, en ese talento, empieza a llevarlos en esas experiencias, en esas mini victorias, festéjalos, ellos se van a sentir muy, muy bien, festéjalo también, como decíamos, en familia, y por favor, nunca compares. Un error que hacemos muy comúnmente es que comparamos entre nuestros hijos o entre los amigos o en la escuela. Mira, no podemos controlar que los de afuera comparen. Siempre, seguramente te ha pasado que llega el familiar y a lo mejor aplaude de más el talento de un hijo. El talento llamativo, ¿no? Del ahijado, del sobrino, etcétera, y no del otro. Y entonces nosotros tenemos que entrar como padres y traer ahí en la balanza. Cada hijo es único y especial. Y no necesitamos compararnos con el de junto para encontrar nuestro valor. Porque de hecho nuestro valor, Caro, no está en lo que hacemos o para qué somos buenos. Nuestro valor está en quién somos. Sí. Y somos, nuestros hijos, son hijos de Dios y son aceptados, son amados, y de ahí debe venir su valor. Entonces hay que enseñarles también humildad. Sí, y creo que esto está ligado con que cuando cada hijo sabe que no vale más por sus dones y talentos, entonces también son personas humildes. No tenemos razón para enorgullecernos, han sido regalos dados por Dios. Tanto si un hijo se siente demasiado orgulloso o hasta vanidoso de su don y talento, yo creo que es mal. Hasta el hijo que no lo reconoce o que minimiza esa habilidad que tiene.
creo que está mal. Necesitamos como padres llevarlos a un balance, a encontrar el que ellos estén orgullosos, que la familia esté orgulloso, que ellos estén concentrados en hacer brillar ese don, enseñarles humildad y enseñarles a ser agradecidos. Sí, porque después de todo, todos los dones y los talentos que tengamos han sido dados por Dios para nosotros. Nada lo hemos producido nosotros. Cuando ellos aprenden a ser agradecidos, entonces viene de la mano esta humildad de la que hablábamos. Y decir, además, pues tengo este don, no es para mi uso personal, sino para utilizarlo para beneficio de otros. Y tengo que dar cuentas también de este don, para no enterrarlo. Cuando yo salía de la primaria, a final de año nos daban medallas de acuerdo a lo que habíamos logrado. Y yo veía a mis compañeros salir como generales con muchas medallas y yo salía con una medalla, y era la medalla de asistencia. Y cuando llegaba a casa mi mamá me hacía sentir muy, muy bien por la fidelidad que yo había mostrado a no faltar ningún día de clases. Y de ahí, bueno, vamos haciendo nuestra labor como padres, que es una aventura el ir descubriendo quién es nuestro hijo, en qué se va a convertir y a dónde vamos a llegar juntos a lanzarlo en su vida. Somos buscadores de tesoros. Tu hijo es un tesoro. Vamos a ir concluyendo este tema. Acompáñanos. Pues estamos concluyendo el programa del día de hoy acerca de la importancia que tenemos los padres para desarrollar los talentos de nuestros hijos. Cada uno es esa pepita de oro preciosa y nos toca a nosotros pulirla, demostrarla, enseñarles a ellos mismos lo que son. Estoy segura que tienes algo para compartir con nosotros, así es que te pedimos que nos retroalimentes. Contáctanos en los datos que aparecen aquí en tu pantalla porque nos encantaría escuchar de ti. Un error común que hacemos en esta área de los dones y los talentos es que le damos más valor a algún don que otro. Recuerda, cada hijo es único y especial. Seguramente tiene dones y talentos en una fórmula muy distinta a los padres y entre los hijos. Y en la sociedad normalmente se le puede dar mayor valor a un don que al otro. Por ejemplo, un futbolista gana más que un científico. Son dos diferentes dones, son dos dones importantes los dos, pero la sociedad le ha puesto un valor mayor al futbolista que al científico y quizá no debería ser así. Y en nuestra casa como padres tenemos que evitar este error. Cada don que tienen nuestros hijos es valioso, es su papel, es su función en el cuerpo y es tan valioso el corazón como el riñón, como el hígado, y así debemos de nosotros dar ese valor a nuestros hijos. Pero si nosotros empezamos queriendo sin querer a dar más valor a un don, ese don que tiene o ese hijo que tiene ese don se va a sentir mejor. Sin embargo, el que no lo tiene se va a sentir inferior. Así es, y tenemos que encontrar un balance entre todos, encontrar que cada uno es especial. Y yo pienso que cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, deben poder decir una larga lista de las cualidades que tienen y reconocer aquellas cosas que no tienen tampoco, esas cosas que los definen. Es triste a veces ver jóvenes que ya están próximos a estudiar una carrera y que no saben definir para qué son buenos. Creo que cuando llegan a esa edad y te pueden decir, mira, yo sí soy bueno para esto, yo ya fui entrenado en esto y me doy cuenta de que de plano eso no lo hago. Creo que hay detrás padres y tutores que los han ayudado a descubrir esos talentos. Mira, los talentos están ahí y se ven desde pequeñitos. Es tarea nuestra de estarlos descubriendo, haciéndolos notar y levantando estos dones para que ellos se conozcan a sí mismos. Esto y también, o sea, que puedan decir para qué son buenos y también decir para qué no son buenos. Y esto con una buena autoestima, tanto para los buenos como para los que no son buenos. Con humildad, está bien, ¿no? Y es algo natural, es algo normal que seamos buenos para algo y no buenos para otra cosa. Cuando un joven puede ser capaz de decir cuáles son sus cualidades y cuáles no, le puede ayudar a encontrar carrera, a tener una visión clara de su futuro, a definirse, a tener una buena autoestima. Bueno, en general es buenísimo conocernos. Ahora, hay algo muy importante que es el carácter. En este programa hemos hablado de dones, pero el siguiente programa vamos a hablar más acerca del carácter en nuestros hijos. Los dones se descubren, el carácter se moldea y lo importante es que el carácter sostiene a los dones. Así que no te pierdas el próximo programa aquí en Familias Fuertes. Familias Extraordinarias. Te esperamos.